buenos días, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Espero se hayan gozado en las alabanzas de nuestro Dios y espero que ya estén en sintonía con nosotros para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 22. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Si lo encontró, diga amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias por esta palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Prepara nuestra mente y nuestro corazón y quita todo aquello que se interpone, Señor, para que nosotros podamos entender y comprender esta palabra, Señor. Limpia nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir este consejo que tienes para nosotros, que nosotros lo pongamos por obra, porque es un consejo que tú mandas, Señor, directamente a cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, Señor, para que tú quites, Señor, aquello que está estorbando, para que nosotros te sirvamos como se merece que te sirvamos. Ahora te pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas en esta mañana, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El mensaje a la Odisea. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Dios es real, hermanos. Y Dios nos lo comprueba que Él es real y existe a través de su palabra. Esta es la palabra de Dios y es verdad. La palabra es el verbo, es Cristo.
y Dios nos habla a través de Cristo. Y Cristo nos va a hablar directamente a nuestra vida, porque muchas personas creen que Dios no existe, que no es real. Y esta es la última iglesia a la que se dirige Cristo. Y es la peor iglesia. El Señor no alaba a esta iglesia. Y esta es la iglesia sobre la que no tiene nada bueno que decir. Imagínense, es una iglesia que da lo mismo si existe o no existe. Es una iglesia que no tiene nada bueno dentro de su cuerpo. Es una iglesia que no hace ningún bien. ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia fuera tan mala? ¿Qué fue lo que hizo que perdiera su valor? Fue la tibieza. Y lo que significa es que la iglesia era indiferente, complaciente y neutral. Estaban comprometidos solamente a medias con Cristo. Eran indiferentes a la adoración y servicios a Él. Y para el Señor no hay nada bueno en un creyente tibio, indiferente. Y la triste realidad era que la mayoría eran tibios. Hay pocos que son verdaderamente calientes, que sí están realmente comprometidos con el Señor. Por lo tanto, este es un mensaje crítico, importante, que debemos de escuchar todos los creyentes. Debemos de estudiar lo que dice Cristo a esta iglesia y seguir su advertencia y consejo. El número 1, al mensajero de la iglesia. Al mensajero de la iglesia. Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cristo espera que el ministro sea el primero en seguir la advertencia en contra de la tibieza y el compromiso indiferente. Por lo tanto, Cristo espera que el ministro tome el mensaje del Señor y que lo dé a la iglesia y declare la advertencia a sus creyentes. El ministro es responsabilizado por Cristo por la indiferencia y por la actitud de satisfacción de los creyentes. Por lo tanto, hay que llevarlos a que se levanten y se arrepientan y llevarlos a hacer un compromiso total con el Señor. La Odisea fue una ciudad extremadamente rica y próspera y estaba ubicada a lo largo de 3 de las más importantes carreteras de esa época. Y esta ciudad era famosa porque era un centro financiero y bancario. Era un centro de fabricación de vestimenta, de ropa. Y allí estaba ubicada una famosa escuela de medicina reconocida por el colirio de ojos que producía. Pablo exhorta
Arquipo, el pastor de la Odisea, y le dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Advierte a la iglesia, no falles, exhorta en el nombre del Señor Jesucristo. Número 2. El mensaje es de parte de Jesucristo. El mensaje es de parte de Jesucristo. Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor es el que está hablando. Y el Señor se describe a sí mismo ante la iglesia. He aquí el amén. El término amén se utiliza para terminar la oración o para declarar la fidelidad de alguna declaración. Amén. Así sea o así es. Es un término que declara y garantiza la verdad. Por lo tanto, Jesucristo es el amén. Y lo que dice es totalmente cierto y confiable. Y esto significa dos cosas para la iglesia tibia. La iglesia tibia puede confiar en las promesas de Cristo. Él va a satisfacer las necesidades de cualquier iglesia que se arrepienta y se aleje de su tibieza y se comprometa por completo a Cristo. La iglesia tibia debe de seguir las advertencias de Cristo. Él es el amén. Sus palabras de juicio se cumplirán. La iglesia y los creyentes tibios enfrentarán el terrible juicio de Cristo. Lo enfrentarán tal cual Él lo ha pronunciado en su palabra. Su palabra es verdadera, completamente garantizada. Su dictamen de juicio ocurrirá incuestionablemente. La iglesia que ignora o niega su palabra, lo hace a su propio riesgo y pérdida. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es perfectamente sincero. Nunca ha dicho una mentira ni una falsedad. Jesucristo es totalmente sincero, por lo cual Él habla solamente la verdad. Y no nos ha ocultado nada que necesitamos saber sobre su Padre. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, y es justamente lo que la iglesia no es. La iglesia es tibia. Solo dice parte de la verdad, solo da parte del testimonio, es solamente fiel a medias a Cristo y a Dios. Y lo que la iglesia tibia necesita es obtener una visión renovada de Cristo. Deben de volver a enfocar su atención en Cristo. Y la única forma en que algún día verán a Dios es oyendo el testimonio de Jesucristo, el testigo que es fiel y verdadero, porque es el único que nos lleva al Padre. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el gran creador del universo.
el hacedor, el sustentador del universo y de todo lo que contiene. Por lo tanto, Él es la fuente de todo, de todas las cosas buenas, toda la riqueza y satisfacción real, todo propósito, significado, sentido en la vida, todo el amor, el gozo y la paz que experimenta una persona. Eso lo es Cristo. Por lo tanto, la iglesia no debe de depender de su prosperidad, de sus ritos, de su capacidad, de su energía, de su riqueza o recursos. Su única esperanza de vida es confiar en el Señor, porque Él es el principio de la creación y el que le puede dar a la iglesia una vida abundante como eterna también. Por lo tanto, no importa cuán próspera sea la iglesia, no es el creador ni el sustentador, porque Cristo es el creador y el que la sustenta. La riqueza y la prosperidad no tiene sentido ni utilidad si no están completamente centradas en Jesucristo. Número 3, la amonestación. Y el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La amonestación. Hay una queja para la iglesia, puesto que los miembros de la iglesia no eran fríos ni calientes, eran tibios. Solamente estaban comprometidos con el Señor a medias. Eran indiferentes a las cosas de Dios. No tenían ningún celo a las cosas de Dios. Estaban satisfechos de la manera que buscaban a Dios. Querían agradar a Dios con ritos y ceremonia y con programas, proclamando que Jesucristo era el Señor, pero no era la prioridad. Enseñaban la palabra de Dios, pero no la obedecían. No se sometían completamente a la voluntad de Dios. No había evangelismo. Y una iglesia tibia se comprometía solamente a medias y no vivían una vida santa y pura, porque no quieren cargar su cruz, no se niegan a sí mismos y no sacrifican nada de su yo. No hay mucho esfuerzo para ayudar y alcanzar a los demás. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias con la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Los tibios asisten de vez en cuando a los servicios y batallan para estar despiertos y aprenden poco. Porque si no están dormidos, no están poniendo atención y no apoya mucho a la iglesia financieramente o en el trabajo que se requiere, no da testimonio con su vida y poco asiste a la escuela dominical o a las oraciones. No tiene un devocional diario en su casa. No ora. La tibieza se ve
ve en muchas iglesias y en muchos miembros. Y el Señor dice, ojalá fuese frío o caliente. El Señor dice que es mejor ser frío o caliente. Es mejor que no tenga ningún tipo de compromiso con Cristo a que sea tibio. Porque el tibio piensa que está bien, que no necesita más. Y una persona fría sabe que necesita. Por lo tanto, la persona debe de ser sensible a su necesidad antes de poder satisfacerla. El tibio que profesa a Cristo y asiste a la iglesia solo por cargo de conciencia, solo para sentirse acepto delante de Dios, y piensa que Dios nunca lo va a rechazar. Y Cristo contradice esto por completo y dice que los tibios, los que se comprometen solo a medias, con un pie en la iglesia y el otro en el mundo, el Señor dice que estarían mejor si no realizaran ninguna profesión. Sentirse satisfecho, cómodo y respetable en su religión, cuando solamente se compromete a medias con el Señor. Es indiferente y autosuficiente. Es una persona egocéntrica. Su yo es el que reina. Y el Señor dice, ojalá fuere frío o caliente. Número 4. La advertencia. La advertencia. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque es una persona que no crece, no hay crecimiento en él y no es de ayuda para el cuerpo de Cristo, porque no ha hecho una entrega total. Y Cristo rechaza a todos los que son tibios, que no se comprometen totalmente con el Señor. Mira el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia pensaba que era rica y próspera y que no necesitaba nada. Pensaban que era la iglesia perfecta, la iglesia que Dios bendecía grandemente. La ciudad era extremadamente rica y prácticamente todos eran ricos menos los esclavos. Y lo que sucedió es que pusieron a la misma altura la riqueza y la prosperidad con la espiritualidad, y que habían sido especialmente bendecidos por Dios con posesiones materiales y riquezas, y se volvieron autosuficientes, independientes,
egocéntricos, orgullosos, vanidosos y presumidos. Trasladaron sus riquezas a su vida espiritual. Confundieron prosperidad y bendiciones materiales con espiritualidad y bendiciones espirituales. Pudieron tener varios ministros a la vez. Pudieron lanzar cualquier programa, promover cualquier actividad y cualquier cosa que pensaban que se podía hacer. Y el resultado fue que se centraron en su propia capacidad en lugar de Cristo. A Cristo lo dejaron fuera. Dependieron de su propia capacidad en lugar de Cristo. Confiaron en sus propios recursos en lugar de Cristo. La adoración, estudios bíblicos, oraciones, misiones, testimonios y actividades, todo se hacía como algo formal de la actividad normal de la iglesia. Mas, sin embargo, no había apetito ni sed de Dios, ningún deseo de la palabra de Dios, ningún peso por los perdidos, ninguna sensación de necesidad de crecer espiritualmente. La iglesia se había vuelto autosuficiente y cómoda. Tenía dinero y los miembros para funcionar y obrar los ministerios de la iglesia. Y muchos de los miembros, al ser personas de negocios y industriales, tenían la energía y la capacidad. Por lo tanto, los miembros operaron y llevaron adelante las actividades de la iglesia. Pero todo se hacía con la energía de la carne y del yo. No se hacía con el poder del Espíritu de Dios. Mira el verso 17 nuevamente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no saben que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En realidad, la iglesia era la desventurada. Significa estar afligida espiritualmente, ser inferior espiritualmente. A los ojos de Dios eran pobres espiritualmente, porque había perdido lo más grande, la presencia de Cristo y el poder de Cristo. No obraba el poder de Dios en sus vidas ni en la iglesia, y eran despreciables a los ojos de Dios, porque ignoraban y rechazaban al Hijo de Dios, el cual es el fundamento. Se sentían ricos, que no necesitaban nada, pero eran muy pobres espiritualmente. Eran ciegos, podían ver solo lo que estaba en el mundo: dinero, capacidad y esfuerzo humano. Mas no veían más allá de la necesidad espiritual del alma humana, ni la posibilidad del esfuerzo y poder sobrenatural obrando dentro de la iglesia y la vida de las personas. La iglesia estaba espiritualmente ciega.
no podían ver la necesidad de la justicia de Cristo, de la vestidura de la justicia de Cristo. Consideraban que sus obras y dones religiosos que entregaban a la iglesia garantizarían la aprobación de Dios. Pensaron muy poco en su necesidad de la justicia de Cristo y sobre la muerte de Cristo por sus pecados. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El número 5, el consejo, verso 18. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia necesitaba comprar oro espiritual que se purifica en el fuego. La iglesia de la Odisea era un centro bancario y manufacturero extremadamente rico. Y lo que Cristo está enseñando es que esa riqueza no es verdadera riqueza. Lo que necesitan es oro espiritual, riqueza espiritual. ¿Por qué? Para así poder ser verdaderamente ricos. Dios representa las riquezas espirituales, toda la riqueza y legado ofrecido por Cristo. Todas las cosas espirituales que hacen que la vida sea rica y abundante. ¿Quieres ser rico en Cristo? La riqueza que Cristo da es amor, gozo, paz, bondad, garantía, confianza, seguridad, esperanza. Es poseer toda la abundancia de la vida. Las posesiones materiales y la riqueza no te pueden dar estas cosas. Las riquezas terrenales no pueden comprar amor, gozo, paz ni felicidad. Las riquezas no pueden hacer que una persona se mantenga sana, ni mantenerlo vivo, ni borrar el vacío y la soledad. Y esto debería decirle algo al hombre. Pero hay tantos que están tan ciegos por las riquezas y las posesiones terrenales que lo ignoran. La gran necesidad del hombre es de oro espiritual. Por sobre todas las cosas, necesitamos las riquezas del Espíritu. El oro espiritual es lo único que puede satisfacer nuestra alma. Y los tesoros espirituales se encuentran solamente en Cristo. Si queremos ser ricos espiritualmente, debemos de ir a Cristo y asegurarnos de las riquezas que Él tiene. La iglesia necesitaba comprar vestiduras blancas. La ciudad era un centro de confesión, de prendas de vestir.
un gran centro textil y manufacturero. Y lo que Cristo les está diciendo, no importa cuánta ropa fabriquen, carecen de la verdadera ropa. Y lo que la iglesia necesitaba y necesita es vestimenta espiritual. ¿Por qué? Para que la vergüenza de su desnudez no se vea expuesta. Una persona no es acepta delante de Dios, sino es a través de la justificación de Cristo. Dios no acepta a una persona porque es religiosa o pertenece a una iglesia o hace obras religiosas o hace el bien o da generosamente, porque solamente hay una forma en que la persona puede ser aceptada delante de Dios, y es estado vestido con la justicia de Cristo. Cristo y solo Cristo es limpio de pecado. Él es el hombre perfecto. Por lo tanto hizo el sacrificio perfecto por los pecados. Y por lo tanto solo Jesucristo es aceptable ante Dios. Y para que alguna persona sea aceptada delante de Dios, debe de estar vestido en la justicia de Cristo. Por lo tanto, cuando una persona realmente cree y confía en la justicia de Cristo, Dios toma la fe de esa persona como justicia. Si una persona no está en Cristo, si no ha sido vestido con la justicia de Cristo, entonces aparecerá desnudo el gran día del juicio. Estará avergonzado ante Dios y rechazado por Dios. Y este es el gran consejo del Señor Jesucristo y su gran mensaje a la iglesia y a los tibios. Compren de mí la vestidura blanca de mi justicia. Vistan mi ropa, mi justicia, porque es la única forma que serán aceptados ante Dios. La iglesia debía de comprar colirio para los ojos. La ciudad era reconocida por su escuela de medicina, que se concentraba en tratar ojos con este famoso lirio que ellos producían. Y lo que Cristo está diciendo es que no importa cuánto traten sus ojos, siguen estando ciegos en la oscuridad. ¿Por qué? Espiritualmente no ven la luz. El Señor estaba diciendo que lo que ellos estaban viendo era su vida próspera y bendiciones, su buen comportamiento, sus buenas obras, sus capacidades, su sabiduría, sus dones religiosos, su iglesia próspera. Mas, sin embargo, poco vieron de Cristo. No vieron la necesidad que tenían de Él, ni tampoco lo que Él podía hacer por ellos y su iglesia. La presencia y el poder de Cristo estaban cegados, que no podían ver su necesidad de Cristo y la diferencia que podía hacer en sus vidas. El colirio significa la capacidad otorgada por Dios
para ver la verdad espiritual y debían de depender de Cristo para que le diera la capacidad para ver la luz. Por lo tanto, el consejo del Señor es que sean celosos y se arrepientan. El Señor los ama. Son tibios y son indiferentes y aún así los ama con un amor dulce, tierno y paternal. Y es el motivo por el cual exhorta a la persona tibia, porque deben de saber que están en un error y deben de reconocerlo para poder corregir su comportamiento. Y deben de saber que el juicio les espera. Y quiere que vean sus errores, que corrijan su comportamiento y que cambien sus vidas para que posean la plenitud de la vida. Y el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celo significa anhelar, sinceridad y honestidad de arrepentimiento. Ser tibio es un asunto serio y la persona debe de arrepentirse rápidamente porque está a punto de ser vomitado de la boca de Cristo. En el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está de pie en la puerta. Está listo para entrar a la vida de la persona. Él se acerca al hombre. Ahí está el Señor frente al corazón del hombre, el Salvador del mundo. Es tanto el amor del Señor que ha venido a salvarlo. Él ha viajado una gran distancia desde la majestad del cielo hasta el corazón del hombre y toca porque quiere entrar a tu corazón. Él toca y toca para que el hombre lo deje entrar. Y es tanta la insistencia que la persona debe de abrir o cerrar sus oídos para no escuchar sus toquidos. Oye su voz cuando escuchan el mensaje de la palabra, pero endurecen su oído y no prestan atención a la súplica de la voz del Señor. Cuando una persona oye su voz y abre su corazón y lo deja entrar, viene el Espíritu Santo y mora en él. Esto significa la presencia y el poder para cambiar la vida de esa persona. El Espíritu Santo hace que la persona nazca de nuevo, la hace nueva criatura, la hace un hombre nuevo, cambia la naturaleza corruptible del hombre y la convierte en una naturaleza incorruptible. Le da una naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Cuando Cristo entra a tu corazón, Él vive para siempre en ti. Ahí está cuidándote, hablándote, guiándote, fortaleciéndote y llenándote de amor, gozo y paz.
Punto número 6. La promesa a los vencedores. La promesa a los vencedores. Y el verso 21. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una promesa a los vencedores. La promesa es gloriosa. El vencedor se sentará en el trono de Cristo y de Dios. La persona que venza la tibieza y que ya no sea un comprometido a medias, que se arrepienta y comprometa su vida completamente al Señor, se sentará en el trono de Cristo y de Dios. ¿Qué significa esto? Que gobernaremos y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Significa que gobernaremos como reyes con Cristo en todo el universo y por toda la eternidad. Escucha lo que el Señor dice a la iglesia. No hagas sordo tu oído y usa tu oído espiritual para que vea la grande promesa del Señor. El Señor quiere que seas rico, que tengas mucho oro, pero oro refinado en fuego, para que seas rico espiritualmente. Ahí donde estás, dobla tus rodillas y póstrate delante de nuestro Dios. El Señor está hablando a nuestra vida. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Qué glorioso mensaje. Qué poderoso mensaje. Pero qué gran amor del Señor. Sus brazos se abren para recibirte. Nos amonesta porque nos ama. Y dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es la disciplina del Señor. Sé pues celoso. Ten celo de las cosas de Dios. Ten pasión para la obra de Dios. Busca el oro refinado en fuego para que seas rico. Mira la grandeza del Señor. El Señor tiene grandes bendiciones para ti. Necesitamos venir a los pies del Señor, no comprometiéndonos a medias solamente, sino es necesario hacer un compromiso total con el Señor, una entrega total. Es necesario hacerlo. Ven al Señor. Sé sincero con el Señor. El Señor limpiará y purificará su iglesia. Porque su palabra es espíritu y es verdad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
sé pues celoso y arrepiéntete. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que escudriña nuestros corazones y saca a luz todo aquello, Padre, que es falso, porque con tu palabra nos limpias, nos purificas, porque tú no puedes ser engañado, tú lo sabes todo, no hay nada oculto para ti. Y en esta mañana, Padre, dejamos todo a tus pies, te pedimos perdón y queremos servirte, Señor, a ti con todo nuestro corazón, vivir en santidad, comprar oro refinado, buscarte con todo nuestro corazón en estos tiempos difíciles, anhelar tu palabra, anhelar hacer tu voluntad y vivir una vida que glorifica tu nombre. Que tú seas nuestra prioridad, que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón para servirte solamente a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdad. Tu palabra transforma y cambia al ser humano. Te damos gracias porque tú hablaste y obraste en nuestros corazones. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, Señor, y que nos levantemos en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro Señor, y que te sirvamos y alcancemos al perdido y vivamos una vida que te glorifique. Gracias, Padre, por esta palabra. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición que sobreabunde sobre tu pueblo, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron el mensaje, hermanos? ¿Cuántos lo aceptaron en su corazón? ¿Cuántos van a hacer la voluntad del Señor? Dejar la tibieza y servirle al Señor solamente con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. Gracias, hermanos, por estar en sintonía, haber escuchado este mensaje de parte de nuestro Dios para nosotros. Los esperamos nuevamente esta tarde a las 6 de la tarde con otro poderoso mensaje y con alabanzas a nuestro Dios. Los esperamos a las 6. Que Dios me lo bendiga. Amén.